Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme? Sí, doctor, sí se escucha. Vaya, Natalie. Bueno, vamos a iniciar hoy con otro tema que va a ser con los problemas de consolidación de las fracturas. Entonces vamos a ver más o menos por dónde es donde se va a tener estos problemas y qué es lo que vamos a hacer ante ello. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es retardo de la consolidación, no unión y pseudoartrosis. Es lo que vamos a ver que son los problemas de consolidación que se tienen en los pacientes con este tipo de fracturas. Entonces, entre los objetivos que nos proponemos en este tema, pues va a ser la patología. Vamos a definir el retardo de la consolidación y la no unión, la evolución natural de la creación de una fractura, o sea, lo que normalmente se lleva a cabo y dónde es donde causa el problema, en las causas de una consolidación problemática, en el tratamiento, pues clasificación de las pseudoartrosis, los distintos tipos de pseudoartrosis, principios de tratamiento y técnicas quirúrgicas, y pues las pseudoartrosis infectadas, ¿saben? ¿Cómo vamos a prevenir este problema? ¿Verdad? Entonces, para definir estos términos, pues vamos a decir que el retardo de la consolidación es el fracaso de la consolidación en el tiempo normal esperado para el tipo y localización de la fractura. Entonces, como dice, es el tiempo normal. Un ejemplo sería una fractura de tercio distal de radio, una persona adulta, que uno consideramos que el tiempo que se estipula son de 6 a 8 semanas, que debe de consolidar la fractura, pero uno al tomar radiografías a las 8 semanas ve que no ha pegado todavía la fractura. Entonces lo que uno hace, pues, y ve, pero que sí ve que sí hay indicios de que sí está consolidando la misma. Entonces lo que uno hace es darle más tiempo. Entonces puede ser que se le dé de 8 o 12 semanas. Y cuando uno toma controles a esa fecha, ve que consolida. Entonces eso es lo que se refiere al retardo de consolidación de una fractura. La no unión, vamos a decir que es la consolidación retardada, y la fractura pues ha cesado de mostrar cualquier evidencia de consolidación. Aquí pues uno da el tiempo prudencial, ¿verdad? de que el hueso consolide, le da más tiempo y llega un tiempo determinado que si no consolida en ese tiempo, pues uno dice que ya la fractura no va a pegar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es la no unión de una fractura. Aquí, por más tiempo que uno le dé, no va a consolidar la fractura. Y la pseudoartrosis es parecida a la anterior, con una diferencia de que hay una formación de una articulación falsa, donde existe una cavidad fibrocartilaginosa recubierto por una membrana sinovial y que simula una articulación, como lo ven en el ejemplo de esta fractura de tercio proximal de húmero, que a pesar de que le hicieron osteosíntesis, no consolidó la fractura. Y entonces se mira como que si fuera otra articulación en esta área de acá. Entonces aquí está la fractura, aquí está la cabeza del húmero. Esta fue la osteosíntesis, que fue una osteosíntesis no adecuada para la edad del paciente, y por eso es que fracasa. Entonces, muchas de los tratamientos que se hacen o por las cuales no consolida una fractura es porque fallamos en la forma de tratar. Ese es uno. Y lo otro es que el paciente también, al sentirse más o menos bien, pues hace cosas que no se les han ordenado. Entonces, ¿qué sucede con la consolidación de la fractura? Es lo que la naturaleza hace un hueso roto. O sea, nosotros no tenemos mucho que ver, por decirlo así, en la reparación de la fractura.
Lo que uno hace como médico es tratar de colocar el hueso en su lugar, dar la estabilización que se necesita, y lo otro pues lo va a hacer el mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces, como repito, uno como médico lo que hace es alinear la fractura, estabilizarla. La otra parte, el paciente tiene que hacer caso de las indicaciones que uno les da. Y el resto, pues es el cuerpo el que va a hacer el trabajo de que consolide el hueso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, digamos, la forma de que, o los pasos de una fractura para que consolide. Entonces, primero, pues hay un trauma. Al haber un trauma, pues se fracturó el hueso. Va a haber un proceso inflamatorio donde va a estar el hematoma. El hematoma, pues, es el precursor de la formación del callo óseo, donde van a haber células mesenquimales y otro tipo de células óseas que van a dar paso al callo blando. Formado el callo blando, vamos a tener un tejido de granulación, y en este paso de callo blando a callo duro es donde se va a llevar todos los pasos de la consolidación de la fractura, ¿verdad? Uno, que haya una fijación inestable, entonces la fractura va a estar moviéndose y esto va a romper ese callo blando y vuelve otra vez a formarse nuevamente el proceso de consolidación, ¿verdad? Entonces no llega al callo duro, ¿verdad? El callo, cuando es callo duro, pues sabemos que ya ha consolidado la fractura y luego pasa el proceso de la remodelación. Pero en este paso, pues puede ser que haya un movimiento excesivo o fallo de punteo óseo, ¿eh? Y esto nos va a dar, pues, que no consolide. Aquí en la derecha, pues tenemos unas imágenes. En la parte superior, pues vemos una fractura que el cuerpo está tratando de consolidar, pero hace un callo grande y no hay unión de la fractura. En la parte media, pues vemos que la fractura está fijada con una placa, pero el espacio entre el último tornillo y el otro tornillo es grande, o sea, en forma de puente, y esto hace que donde la placa está sentada, pues ahí consolida, pero del otro lado, contralateral, no. Y en la parte inferior, pues eso es lo que estamos mostrando, ¿verdad? Que se mira un tornillo acá y el otro acá. Y esta parte donde está la fractura, donde está la placa usada, sí hay consolidación, pero en la otra no. Entonces está formando callo grande, pero no se consolida el hueso. Entonces ahí tenemos ese problema. Entonces, todos los problemas de consolidación, como les digo, va a estar llevado a cabo entre el paso del callo blando al callo duro. Entonces, ¿cuáles son las causas de una consolidación problemática? Pues primero, ¿verdad? Entonces va a ser la vascularización pobre, o sea, un hueso que no tiene una buena vascularización, pues entonces no va a tener todos los nutrimentos para que se forme acá. Entonces, esto es parte biológica, o sea, es parte de la biología del paciente, ¿verdad? La inestabilidad, aquí sí, digamos, contribuye al médico. La infección, pues ambas partes, tanto el médico como el paciente, que a veces no hace caso de las indicaciones que se dan, no se toma el medicamento y otro, entonces se va a infectar. Y vamos a ver cuáles son las otras causas que pueden incidir en que el hueso no consolide. Entonces, las causas de consolidación problemática, cuando hablamos de vascularización pobre, puede ser uno biológica, o sea, que ya habíamos hablado que por la escasa circulación, hay áreas anatómicas de nuestro cuerpo que tenemos una disminución o un problema en la consolidación o la irrigación. Entonces, la pierna o la tibia es uno que por sus características, pues no tiene una buena circulación y por eso disminuye en gran medida el aporte de nutrimentos. Y lo otro es la
la traumática o la iatrogénica, ¿verdad? La traumática, como vemos acá, es el tipo de trauma que tiene el paciente, y la iatrogénica es cuando uno no hace un buen tratamiento. Entonces, tenemos estos tres tipos de problemas que nos van a incidir en que la fractura no consolide. El otro es la inestabilidad, ¿verdad? Que aquí, pues, a pesar de que se hace el tratamiento médico, pero las formas de hacer la fijación a veces no son las adecuadas, pero hay que hacer, ayudarlo a que se tenga menos movilidad. Por lo menos este es un ejemplo de esta, es una fractura de fémur que se le colocaron unos clavos flexibles. Entonces aquí hay micromovimiento. Entonces aquí, para que no se mueva, entonces hay que colocarle un yeso de forma externa para darle una mejor inmovilización al paciente. El otro, pues, se ha hecho con clavo bloqueado, que a pesar de que está bien puesto el clavo, hay una reabsorción del foco de fractura. Entonces, eso, pues, es parte de la biología del paciente, y a veces también que uno puede dejar un poquito distraccionado el foco de fractura, y entonces esto no permite que haya una buena consolidación de la fractura. Parte de lo que es la inestabilidad también es cuando uno trata y tiene lesión de tejidos blandos considerables, ¿verdad? Entonces, sí, como este ejemplo, donde tenemos una fractura que fue expuesta, un daño de tejidos blandos, se le colocó las placas, ¿verdad? Pero el mismo tejido no hizo un buen cubrimiento de tanto, este es el hueso, del hueso como de la placa. Entonces, en estas condiciones, pues, no va a consolidar la fractura, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Que tenemos una estabilización adecuada. Hay una reabsorción ósea del foco de fractura, especialmente uno dice en trazos simples, como vimos en el anterior, que uno dice a veces no nos da problema y nos va a causar problemas. A veces en los trazos menos complicados es cuando hay problemas de no conciliación. Las infecciones, pues, hasta que se trate de una infección, pues entonces vamos a tener la fractura que consolida, ¿eh? Con buen tratamiento médico, un buen tratamiento con antibióticos, una buena estabilización y un buen seguimiento de este tipo de infección, entonces nos va a dar un resultado que consolide al final la fractura. Y entre las otras causas, pues, decimos la indisciplina del paciente, ¿verdad? Entonces uno dice al paciente, mire, no vaya a apoyar, y cuando uno mira, el paciente llega caminando, ¿verdad? Entonces la carga inapropiada que tenemos, que el paciente no hace caso. Los pacientes fumadores, entonces la nicotina, pues, es una causa de que no nos consolide la fractura. El otro son las dietas inapropiadas, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente, pues, no quiere comer lo adecuado para que se tengan los ingredientes, por decirlo así, o los minerales y todo lo que se necesita para que haga una buena consolidación. Y lo otro, pues, las neuropatías, ¿verdad? Que haya problemas neuropáticos, eso también disminuye el proceso de la consolidación ósea. Y entre ellos, pues, vamos a estar a causa de la diabetes, ¿verdad? Para pacientes parapléjicos que han sufrido alguna fractura de columna y que han quedado parapléjicos, ¿verdad? Pacientes alcohólicos crónicos que también muchos son alcohólicos y en lugar de comer, pues solo siguen bebiendo, y eso, pues, no nos ayuda a que la fractura consolide. En cuanto a clasificación de la pseudartrosis, entonces vamos a tener en el foco, o sea, en el lugar anatómico de donde se produjo la fractura, pues vamos a tener que puede ser diaficiario, o sea, toda la diáfisis, puede ser metafisiario, puede ser extraarticular, que son en estas áreas, o intraarticular también. En cuanto a la formación de callo, va a haber callo hipertrófico, va a haber callo atrófico, que son las dos formas, ¿verdad? Y
En cuanto al proceso infeccioso, pues a veces hay una infección que nosotros le llamamos aséptica, ¿no? Que vamos a encontrar cierto material purulento en el área de fractura que no va a dejar que consolide, pero al hacer las pruebas o de examen de detección de bacterias, pues no vamos a encontrar ninguna. Entonces por eso se llama aséptica. Y la infectada, pues aquí sí vamos a encontrar pues todo el zoológico que va a aparecer en los cultivos. Entonces estas son las formas de pseudoartrosis que vamos a encontrar. En cuanto al diagnóstico de pseudoartrosis, pues siempre como lo hemos mencionado desde el inicio, pues la historia y el examen clínico del paciente son básicos, ¿verdad?, para detectar. Entonces, entre la historia vamos a ver algunos signos clínicos, como va a ser el dolor, ¿verdad?, o la movilidad del foco fractura. Si vemos que esto hay, pues entonces no va a progresar la consolidación de la fractura. Entonces tenemos que ver dónde está el problema y ahí tenemos que tratar. Lo otro son las radiografías seriadas. Las radiografías seriadas se refiere a que uno tiene que tomar cada cierto tiempo radiografías para ver cómo va evolucionando la consolidación del hueso. Entonces, si uno ve que, como habíamos dicho anteriormente, que no consolida en el tiempo prudencial, pues y ve uno pues indicios de que se está pegando, pues puede darle más tiempo. Pero si llega un momento que el tiempo, por decirlo así, se agotó y no vemos indicios de consideración, ahí es donde tenemos problemas, ¿verdad? Entonces ya vamos a diagnosticar. Lo otro es el diagnóstico precoz de retardo de la conciliación, que es lo que habíamos dicho a través de la radiografía serial. ¿Cómo vamos a encontrar al paciente? Todavía con hinchazón, va a haber rubor en el área afectada, dolor. Puede ser que el implante se haya movilizado y por eso es que no consolida la fractura. O podemos encontrar que hay callo irritativo de inestabilidad absoluta, que a pesar de que está fijada el hueso, pero que tiene micromovimientos, vamos a encontrar que va a formar callo, pero no se une la fractura, ¿eh? Y otra serie de casos que se pueden involucrar en esto, ¿eh? En cuanto a las características de los diversos tipos de pseudoartrosis, entonces vamos a tener dos grandes grupos. Uno que es la vascularizada, donde tenemos buen aporte sanguíneo, y la otra que es avascular. Y vamos a tener una intermedia, que ni es vascularizada ni es avascular, que es la no variable o la atrófica, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ver que el hueso trata de pegar, pero lo que hace es las puntas o los extremos de las fracturas, unos se van a hacer puntiagudas, otras se van a hacer rojas, y vamos a tener una unión fibrosa, pero que no aguanta el peso o siempre va a haber movilidad. En la vascularización, pues vamos a tener dos tipos de pseudoartrosis, como digo, una en pata de elefante, es cuando hay excesiva formación de callo óseo como acá, pero que no hay unión entre los dos fragmentos. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Pues varias cosas, que puede estar interpuesto el músculo, la fascia o el periósteo entre ambos sitios, entre ambos extremos de la fractura. Entonces esto hace que no se unan los dos fragmentos. Y tal la otra, pues menos voluminosa, por decir, que le llamaron pezuña de caballo. Entonces es una pseudoartrosis también que no consolida. Y en la vascular, como habíamos dicho, pues no hay buen aporte sanguíneo y por lo tanto, pues no va a consolidar la fractura. Entonces tenemos dos casos, la necrótica, aquí cuando tenemos una fractura o dos trazos de fractura en el mismo hueso, dejando un fragmento en forma triangular acá. Entonces, si uno trata conservadoramente, entonces puede ser que donde haya buen contacto óseo, la fractura consolida, y en el otro donde puede haber un cierto contacto, pero no adecuado, no va a consolidar la fractura. Entonces, en un lado consolida y en el otro no. Y en el siguiente caso, por defecto, es cuando se pierde parte de los fragmentos óseos y entonces nos deja un defecto como este,
Y entonces con este defecto, pues, ¿qué va a consolidar la fractura? Porque siempre se necesita pues, de un buen contacto entre los fragmentos para que consolide o que se forme el callo óseo. Entonces, ¿qué hacemos con los distintos tipos de cetoacidosis? Entonces vamos a decir que el tratamiento en un paciente con una pseudoartrosis que es hipertrófica o trófica, entonces vamos a decir que la biología está buena porque si tenemos buena formación de callo óseo, pues puede ser que haya inestabilidad de la fractura y por lo cual no consolida o como les había mencionado antes, hay interposición de algún tejido y por eso no consolida. Entonces, ¿qué se hace? Por lo tanto, el tratamiento consistiría en, uno, estabilizar bien la fractura, lo otro, corregir cualquier deformidad si existe, y no es necesario de colocación de injerto óseo porque tenemos buena formación de callo. En el siguiente caso, esta es la no variable de la trófica. Aquí pues vamos a tener que la biología es mala porque no tenemos buena circulación, no hay buena formación de callo óseo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues uno, estabilizar la fractura. Y aquí sí necesitamos el aporte de injerto óseo, especialmente el autólogo, o sea, de uno mismo, para uno tiene que reavivar estos bordes, ¿verdad? Luego pues dar una buena estabilización y en los pequeños espacios que quedan, que a veces quedan defectos, uno rellenarlo de injertos óseos. Y ahí pues el injerto óseo pues nos va a servir para que sea el medio para lo cual pues consolide la fractura. Vamos a hablar más adelante del injerto óseo. ¿Okay? Y la tercera pues que es la vascular, pues está la necrótica. Entonces aquí pues la biología pues puede estar ausente, ¿verdad? La inestabilidad puede ser relativa porque les digo que uno puede tener una buena estabilización, pero por tener dos trazos de fractura a veces no consolida uno. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues uno, estabilizar la fractura. Otro es injerto óseo, pero aquí ya se necesita dos tipos, por decir. Uno que tenemos que tener para un injerto grande, para hacer la reconstrucción del defecto que vamos a tener. Entonces podemos necesitar, que dijera yo, injertos de personas cadavéricos, ¿verdad? O de la misma persona, que a veces el peroné, que lo utilizamos de injerto, ¿ya? Más el injerto de hueso esponjoso. Entonces, aquí, pues, esto es lo que tenemos que hacer en este tipo de defectos. Entonces, para recordar que siempre los principios de tratamiento de este tipo de lesiones, ¿verdad? Entonces, siempre la estabilización de la fractura, ¿verdad? Que tenemos que buscar el material adecuado. La mejora biológica, pues, hemos dicho que los injertos óseos, pues, son los que nos van a ayudar. Y el otro, si hay un proceso infeccioso, pues curar primero el proceso infeccioso y luego esto nos va a servir para que consolide la fractura. Cuando hablamos de estabilización, ¿verdad? Entonces la estabilización es mecánica, es necesaria para permitir pues, que haya una buena calcificación y que haya un fibropartículo en el foco de fractura, ¿verdad? Entonces esto nos lleva a que tenemos que hacer una osteosíntesis con placas, pues tal vez ustedes ya han visto los diferentes tipos de placas que hay placas deficitarias, hay placas de autocompresión, hay de mínimo contacto, están las placas anatómicas, que son placas que están diseñadas para una región anatómica, las placas anatómicas bloqueadas, las deficitarias bloqueadas, y un sinfín de tipo de placas de diferentes tipos de materiales. Pues hay de acero inoxidable y hay de titanio también, que son los materiales que más se utilizan, ¿no? Al igual que el clavo intramedular, ¿no? Entonces hay de diferentes formas de clavos intramedulares, y esto pues está dado para las fracturas, especialmente las diaficiales, porque el clavo intramedular está diseñado
para tratar las fracturas diapficiales, ¿no? La fijación externa, pues los fijadores externos pues son un buen tratamiento para este tipo de fracturas, porque si tenemos una fractura abierta con lesión considerable de tejidos blandos, entonces se coloca primero un fijador externo para darle la estabilidad, la curación de los tejidos blandos, y cuando ya está pues curado, o ya sea por infección o el tejido blando pues logra cubrir el hueso, pues se quita el fijador y ya se coloca otro tipo de material, o en ocasiones pues el mismo fijador puede servir de tratamiento definitivo. No siempre, pero sí se puede dejar. Entonces, ¿qué tenemos con la estabilización con placas? Vamos a decir que se hace una osteosíntesis con placas de las diferentes que hemos mencionado. Probablemente pues sea la mejor técnica, porque en esta técnica pues hacemos compresión interferamentaria a la vez, corregimos si hay alguna deformidad en una sola intervención quirúrgica. Lo malo pues es un método invasivo y que el paciente va a tener mayor tiempo sin apoyar, sin permitirle un apoyo completo del miembro hasta que esté consolidada la fractura. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos de tratamiento de la fractura, como vimos al inicio. Esta diapositiva, el paciente es una paciente de 70 años que tuvo una fractura subcapital. La trataron con estos tornillos canulados que son de esponjosa y con asa de alambre. El paciente pues seguramente se sintió un poco bien, y al sentirse bien pues comenzó a hacer movimientos que le causó de que la fractura no consolidara, ¿no? Entonces tenemos acá en medio donde tenemos una selva rosa. Entonces el tratamiento para este tipo de problemas es que colocamos una placa como esta, de una placa anatómica de la región proximal del húmero, una placa tipo filos que se llama, que es una placa bloqueada, que tiene en la parte proximal es más ancha, donde tiene diferentes agujeros en diferentes direcciones, y que la placa además de eso pues tiene rosca en los agujeros. Entonces los tornillos que se ponen pues van a tener una rosca en toda la diáfisis, más en la cabeza va a tener una rosca que es la que se adosa a la placa. Entonces al tener diferentes direcciones le da una mejor estabilización a la fractura, a pesar de que es una paciente de 70 años, que vemos que hay un hueso de no muy buena calidad, y eso hace que se debe de colocar este tipo de placa. Entonces se le colocó injertos. Entonces 7 meses posterior a este tratamiento vemos que la fractura ha consolidado. Probablemente va a tener cierta limitación en los movimientos, como vemos en esta diapositiva. Cuando trata de estirar los brazos, pues el lado bueno pues está normal, pero el lado afectado va a quedar un poco con limitación, pero el paciente ya se va a valer por sí mismo, y eso es lo que digamos pretendemos en el tratamiento de las fracturas, que el paciente pues, a pesar de las edades pues, se tenga que valer por sí mismo, porque esto hace que el paciente pues se sienta útil y que sea más positivo. Cuando hablamos de estabilización con clavos intramedulares, vamos a decir que biomecánicamente es el mejor tratamiento. Hay bloqueo dinámico para hacer una estabilización retrocediente, o sea, el clavo intramedular nos da este tipo de bloqueo, ¿no? Para que no rote el clavo, y el otro también para que no haya distracción. Y entonces tenemos en el clavo pues agujeros que nos va a dar compresión axial, o sea que va a ser un clavo dinamizado, que el agujero que va a tener el clavo va a ser ovalado, y entonces uno puede colocar el tornillo
en la parte central o en la parte inferior, y después de cierto tiempo uno le dice al paciente que puede apoyar, y esto hace que la fractura pues haga una compresión axialmente y estimule la formación de callos. A veces son difíciles de introducir los clavos, ¿verdad? Por las diferentes formas, ¿verdad? Y que se necesita pues un aprendizaje para ponerlos, ¿verdad? Y que este clavo, pues como le digo, los clavos de extremidad, pues está solo indicado para la región diaficiaria y no metafisiaria, ¿verdad? Porque hay algunos clavos que sí permiten que se puedan poner en la región metafisiaria, pero no todos los clavos sirven para eso, ¿no? Entonces aquí tenemos este ejemplo de este paciente que tiene una fractura de la diáfisis de la tibia tercio medio con dos pequeños desceframentos. Además de eso tiene una fractura de la diáfisis del peroné. La fractura está desplazada, es una fractura expuesta. Entonces lo primero que se hizo pues fue lavado de debridamiento, reducción de la fractura, se le colocó un fijador externo como lo vemos acá. La fractura pues está bastante alineada, el peroné pues a nivel de donde está la primera fractura, ya no se hace nada, se trata conservadoramente. Se le colocó un clavo se llama UTN, que es uno de los mejores clavos que han fabricado, ¿verdad? Entonces quedó en buena posición, pero como les digo, a veces el paciente se siente bien y comienza a apoyar, ¿verdad? Entonces aquí el paciente comenzó a apoyar, la fractura no había consolidado por completo, y como teníamos los tercer fragmentos como acá, entonces eso no había consolidado, y cuando comenzó a apoyar, pues se desplazó. Entonces, ¿qué sucedió? Pues como todo el peso estaba siendo soportado por los tornillos, entonces estos tornillos se fracturan, como lo vemos aquí en el diapositivo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con este paciente? Pues se retiró el tornillo que estaba, se realineó nuevamente, se colocaron injertos óseos, y 4 meses después de eso, pues la fractura consolidó. Y ven ustedes que el peroné también consolidado, no anatómicamente, pero sí consolidado, ¿no? Entonces este era el tipo de fractura que tenía, una fractura expuesta con estas lesiones de tejidos blandos, pero con un buen tratamiento y un buen seguimiento, pues conseguimos que la fractura consolide. Cuando hablamos de estabilización con fijador externo, pues vamos a decir que preferiblemente cuando hay tejidos blandos en mal estado, así como vemos en la anterior, que son fracturas expuestas, no se lesiona el foco fractura porque ponemos los clavos de Schanz distantes al foco fractura. Ahí se puede hacer correcciones de las deformidades en varios planos, y podemos hacer distracción del callo. Pocas ventajas en las artrosis asépticas, infección del trayecto de los clavos de Schanz, que son los que largo tiempo con el paciente y la incomodidad para el paciente. Estos son los inconvenientes que tenemos en el clavo, en la fijación externa, pero nos proporcionan una buena ayuda cuando tenemos lesiones considerables de tejidos blandos. Entonces, siempre para recordar los principios del tratamiento, la estabilización, mejora biológica y la curación. Como les había mencionado, necesitamos injertos óseos. ¿De dónde obtenemos el injerto óseo? Pues la mejor fuente de injerto óseo son las crestas ilíacas. Se dice que es el estándar de oro, tanto mecánica como biológicamente, porque este tipo de injerto nos proporciona tres componentes, ¿verdad? Nos sirve como osteogénico porque estamos sacando el injerto donde vamos a tener que una fuente de células óseas vivas, ¿verdad? Nos sirve como osteoinductor también, porque nos sirve como reclutamiento de células mesenquimales locales, que son los precursores de la formación del callo óseo, y nos sirve como osteoconductor también, porque nos sirve como un andamio para el reemplazo de hueso nuevo, o nos sirve también como en forma de puente
para que las células nuevas pues tengan un paso directo para que se forme el callo óseo. ¿Ya? Entonces, como mencionamos, ¿de dónde sacamos el injerto óseo? Pues de la cresta ilíaca, ¿verdad? Tanto anterior como posterior. ¿Qué tipo de injerto podemos sacar? Como vemos acá, tenemos 3 tipos de injerto. Uno que le llamamos chips córtico-esponjoso, porque tenemos una parte cortical, que es la gris, y la roja, pues es hueso esponjoso. Podemos sacar bloques de hueso bicortical, porque tenemos dos corticales, ¿verdad? Como un sándwich, por decirlo, y la parte media, pues tenemos tejido esponjoso. O podemos sacar solo hueso esponjoso, como vemos aquí en la parte inferior, ¿verdad? Entonces, de estos lugares es donde podemos obtener un buen aporte de injerto óseo, ¿verdad? Entonces, tenemos otro ejemplo acá de una fractura de una paciente femenina, ¿verdad? Que tuvo esta fractura, un tercio medio, un tercer fragmento. Se le dio tratamiento conservador, pues no consolidó la fractura, se anguló la misma, 8 meses tras el accidente. Entonces, ¿qué se hace? Pues se analiza el caso, se coloca una placa de autocompresión acá con tornillos, se reduce con los tornillos el fragmento que está, aunque no anatómico, pero sí hay una alineación longitudinal, que es la que nos interesa. Se le hizo aporte óseo y pasado un año, pues vemos que la fractura consolidó bien, que es lo que les digo, que es lo que se pretende en el tratamiento, que las fracturas consoliden. Entonces, tenemos otros tipos de sustitutos de injertos. Tenemos lo que son la hidroxiapatita, los fosfatos tricálcicos. También tenemos los factores de crecimiento, las proteínas morfogenéticas y otros tipos, ¿verdad? Entonces, todos estos componentes pues contribuyen al relleno de las cavidades óseas y a su reconstrucción, debido a que tenemos solo 2 capacidades, ¿verdad? La osteoinductora y la osteoconductora. Entonces, lo biológico no lo tenemos porque estas ya son inertes, ¿verdad? Entonces, para este tipo de injertos siempre se requiere de un medio o ambiente vivo, elementos celulares vivos, y que haya una buena vascularización para que tengamos un buen aporte de sangre, ¿verdad? Y esto pues nos ayuda a que que comience la formación de callo óseo. Se puede utilizar también, a veces mezclamos estos injertos con los autoinjertos para que nos dé una mejor formación de callo óseo. A veces tenemos defectos de fracturas, como este fémur, tenemos en la diálisis un defecto mayor de 6 centímetros, ¿verdad? Entonces se hace un tratamiento que se llama distracción del callo de la fractura. Entonces se usa por lo regular unos fijadores que son de distracción, como son los fijadores de Lizaro, o hay otros tipos de fijadores que nos hace que transportemos una parte del hueso hacia el otro extremo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que colocar es un fijador en esta forma, ¿verdad? Hacemos una corticotomía y luego, pues, la parte que se cortó, como esta, se va trasladando hacia el otro extremo. Entonces, la desventaja de esto, pues, tiene que ser en pacientes jóvenes, ¿verdad? Lo otro es que lleva mucho tiempo en hacer el procedimiento, entonces le sale muy caro al paciente porque se tiene que quedar hospitalizado para cada día aumentar medio milímetro de distracción. Hay que estar tomando controles radiológicos para ver que uno vea esta sombrita negra que es donde se está formando el callo, ¿eh? A veces uno ve que está distraccionando de más, entonces tiene que retroceder y volver otra vez. Entonces, por eso le digo que son tratamientos pues, de largo tiempo
y entonces le sale pues muy caro al paciente o a la institución tener un paciente 3, 4 meses hospitalizado para hacer este tipo de... Al principio pues era una novedad, ¿verdad? Casi todo el mundo hacía este tipo de tratamiento hospitalarios, pero cuando vieron que a veces sale muy caro para el paciente o el paciente a veces no puede pagar, entonces se dejó de hacer. Todavía se hace, pero ya no como al principio, ¿eh? Entonces, en los defectos también podemos utilizar el peroné, ¿eh? Entonces, tenemos el peroné que puede ser libre, o sea, sacamos unos 15 centímetros de peroné o un poquito más. El peroné, toda la parte proximal del peroné uno la puede utilizar hasta llegar a los 12 centímetros distales, que es lo que debemos de tener, dejar el peroné para que nos dé una buena estabilidad. Pues todo el resto del peroné uno lo puede utilizar, ¿eh? Entonces, ¿qué se hace? Pues hay dos formas como de obtener el peroné, uno libre y otro vascularizado. Entonces, este peroné se incrusta dentro del canal medular del fémur, como que si fuera un clavo intramedular, así se pone. Se fija y se da tiempo, y después de eso, pues se le coloca injertos óseos, ¿ya? Entonces, como vemos en este caso, se puede usar el injerto y luego se quitó el fijador externo, están las fijaciones proximales y distal con tornillos. Vemos que ya tiene un callo bastante grande, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno se consigue. Tal vez no consigue uno todo la longitud que se necesita, pero sí consigue una buena longitud. Hay otros tipos de tratamientos ayudantes, ¿verdad? Como son la estimulación electromagnética, ultrasonido. Esto puede ser pulsátil, de baja intensidad. Se pueden utilizar también ondas de shock extracorpóreo, que son impulsos eléctricos, ¿verdad? Que ayudan a estimular el hueso, pero no siempre pues, son eficaces en el tratamiento. Como les digo, siempre cuando sale algo, un tratamiento nuevo, aparentemente es la novedad y que va a funcionar, pero con el tiempo se ve que no funciona. Después de 5 a 10 años de probar este tratamiento, entonces no se obtuvieron los resultados que se querían, ¿ya? Y entonces pues ya no se usa mucho, ¿ya? Pero es parte del tratamiento que hay. Entonces, ¿qué son los pasos que debemos de seguir en el tratamiento de este problema de no consolidación? Entonces tenemos que hacer un buen debilitamiento, donde tenemos que retirar todo lo que no nos va a funcionar, hacer una buena estabilización. Pues tenemos los 3 métodos como estabilizar. Tenemos que hacer una reconstrucción de los tejidos blandos, ¿verdad? Que si hay que hacer flotaciones de colgado, colocar injertos de piel o transposición de tejidos, ¿verdad? Entonces se hace para cubrir el hueso, porque lo importante es cubrir el hueso. Reconstrucción ósea, que podemos utilizar, como les digo, el peroné, hacer el transporte óseo o los injertos simples. Y no digamos el uso de antibióticos, que son parte, ¿verdad? Tanto de pacientes infectados como para prevenir las infecciones, ¿verdad? Y eso pues, nos da el resultado de que consumimos. Entonces, ¿qué se hace? Cuando uno habla de desvibramiento, pues, ¿qué es lo que se hace en este tratamiento? Pues se quita o se retira todo tejido muerto, remoción de todos los implantes, excepto el que esté produciendo estabilidad, ¿verdad? Si un implante está bueno, pues no se quita, se deja y tenemos cierta estabilidad, ¿verdad? La estabilización, pues cuando tenemos daño de tejido, normalmente pues se hace por medio de un fijador externo, ¿verdad? También hacemos reconstrucción de tejidos blandos, entonces se usa injertos cutáneos, colgajos musculares, colgajos vascularizados. En la reconstrucción ósea, pues hablamos de decorticación, injertos pulposos, distensión de callo, injerto óseo libre o vascularizado del peroné. Y en cuanto a los antibióticos, pues hay antibióticos sistémicos, ¿verdad? Que la mayoría se hace, y se puede también con antibióticos tópicos, que son unas bolitas de cemento que están incrustadas con antibiótico y se pueden dejar dentro
de la herida que se encuentra. ¿Y cómo vamos a prevenir las neutrosis o la consolidación de una fractura, la no consolidación? Pues no haciendo esto, tratando de dejar el material extraño, o que se nos viene el material. Entonces esto es lo que no debemos hacer para que consolide la fractura. ¿Cómo vamos a prevenir este tipo de problemas? Entonces la causa más común de esa fractura es no diagnosticar al tiempo y tratar el retardo de la consolidación. Entonces desde ahí tenemos que comenzar con un cuidadoso seguimiento de la fractura, tanto del paciente como del médico, que el paciente pues también acuda a lo que es a los días de citas que se le indique, y que también haga caso en las medidas preventivas que uno debe de decir. Entonces, una buena cuidadosa evaluación de los signos clínicos, radiológicos anormales también nos ayuda a detectar, y un adecuado tratamiento postoperatorio, porque esto es lo que a veces falla, ¿verdad? En el postoperatorio. Tal vez estando en el hospital, pues uno hace las medidas, pero media vez sale el paciente, pues uno ya no tiene el control, y entonces se nos puede pues, ir de las manos, y el paciente a veces pues, no haga caso de las medidas. Entonces, en resumen, vamos a decir que hablamos de definición de retardo de consolidación de unión y la evaluación natural pues, de la curación de la fractura, que vimos paso por paso, las causas de una curación ósea problemática, como la vascularidad, hablamos de que tenemos que dar estabilidad y curar las infecciones, y dar pues, un aporte que vemos que con injertos y buen tratamiento, los principios del tratamiento a base de tipos de neumonía, pues una buena estabilización, una mejora biológica, y pues tratar de que no se nos infecte. Cómo prevenir el retardo de la consolidación, pues realizar una fijación biológica como una operación primaria desde el inicio, tratar de hacerlo bien. Y reconocimiento precoz del retardo de la consolidación. Entonces, estos son las medidas que uno debe de tomar en cuenta para poder hacer un buen tratamiento de este tipo de lesiones. Y esto todo, no sé si tengan alguna pregunta. Solo se nos quedó Mónica y Natalie, no sé qué, los demás si se salieron o están ahí con ellos, no sé qué pasó. Natalie, ¿qué dice usted? ¿Qué pasó? ¿Tiene alguna duda? Mónica. Ninguno está.